Hola a todos, soy Dream Mentor David, bienvenidos a un nuevo vídeo que viene a partir de una pregunta que me han formulado, que es acerca del libre albedrío. En uno de los foros en los que participo en Facebook, uno de los grupos en los que estoy, entonces una mujer preguntó acerca de las enseñanzas de ley de la atracción relacionadas con el autor Neville Goddard, que es muy conocido en el campo de la atracción y de la manifestación, y ella preguntaba hasta qué punto las personas tenemos libre albedrío. No entendía muy bien eso del libre albedrío y cómo puede ser que Neville Goddard nos lo concede a nosotros, pero no a las personas que están a nuestro alrededor. Para él, los demás no tienen voluntad. Así que imaginaros, ¿verdad?, la estupefacción que nos coge a todos de buenas a primeras. Esto es algo que me he encontrado mucho con las enseñanzas tanto esotéricas, filosóficas o mágicas o llamarlas como queráis. Inclusive ideas nuevas de la física cuántica o de la filosofía más moderna, o inclusive de la psicología. Nos empezamos a dar cuenta de pequeñas cosas que antes dábamos por sentadas y que nos dicen que es totalmente lo contrario a inclusive lo que nos dice nuestro sentido común hasta cierto punto, ¿no? Con lo cual, tenéis que entender que cuando os enfrentáis a esta clase de textos, a esta clase de conversaciones con los demás, o inclusive a vuestras propias ideas, va a haber un cierto choque, va a haber una cierta estupefacción, asombro al principio, ¿sí? Vale. Aquí Neville Goddard lo que viene a decir es, y está en la línea de todos los que, digamos, creen en que es la conciencia la que crea la realidad. La conciencia aquí sería más bien entendida como el yo observador, el yo pensante. No tanto el yo pequeñito, me explico, no tanto el yo David, ¿sí? Sino el yo que habita el personaje David. Es muy diferente porque aquí también encontramos un primer roce con mucha gente que dice, no, tú no eres Dios, eres hijo de Dios, o no, tú eres, no eres tú, es algo que está más allá o más grande que tú, pero eres tú, pero no eres tú, ¿no? Y que se crean también esta clase de discusiones, que está muy bien porque esto nos ayuda a todos a madurar y a enfrentarnos a lo que es y a lo que no es. Esto es ciencia, ¿sí? Realmente cuando empezamos a debatir qué es y qué no es, lo que estamos haciendo es ciencia pura y dura. No es ya un tema de fe, sino que es un tema de ciencia, porque intentamos averiguar qué es lo que realmente hay allí. Y esto, señores y señoras míos, es muy siglo XVIII, por suerte, en el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, que ya estaban hartísimos de la ignorancia y el obscurantismo, la manipulación que había con el chantaje emocional que todo ello significaba de la Iglesia y de las convicciones religiosas y de la imposición de las creencias y de los dogmas por parte de la Iglesia. Así que esto, y cuidado, yo soy un defensor de que hay muchas personas en la Iglesia que hacen una labor estupenda, y no es eso. Pero lo que me refiero es que esa manera de ver y de interpretar el mundo en el siglo XVII causó estragos en la población, gente que era matada por ser esquizofrénica, por ejemplo, que hoy en día sabemos que se trata de otra manera, o gente que era obsesiva compulsiva y que decían que estaba poseída y cosas de estas. Aquí no estoy diciendo lo que es y lo que no es, sino simplemente os digo el por qué, el motivo por el cual las personas se hartaron y, digamos, empezaron a averiguar las cosas por sí mismos. Y por eso en el siglo XVIII el lema era sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a averiguar por ti mismo o por ti misma. Y esto es un poquito lo que estamos intentando hacer aquí hoy. ¿Por qué tenemos libre albedrío? Porque en verdad, si yo soy el todo
Y esto es algo que para este vídeo tendréis que darme un poco de cancha, porque ya lo justificaremos en otro vídeo, ¿sí? Pero venimos de la idea de que yo soy todo, soy uno con todo, porque estoy conectado con todo y por lo tanto yo soy todo. Y como os decía, la realidad la crea esa conciencia, ese yo observador. Recordemos que no estoy explicando necesariamente lo que yo creo, sino estoy empezando a poner una cierta base para entender a Neville, ¿sí? Neville dice que obviamente la conciencia, que es este observador, este pensante, yo observador pensante, pensador, es el que crea la realidad. Y frente a él, como una ilusión, como una pantalla de televisión, nunca mejor dicho porque tengo aquí una detrás de mí, aparece todo cuanto vemos, percibimos y creamos como una total ilusión. De la misma manera que tú eres consciente que los personajes que aparecen en tu pantalla de televisión no viven dentro de tu televisión, sino que es una especie de luz, de proyección, ¿verdad?, que hacemos en el plasma, etcétera, etcétera. Aquí un poco sucede lo mismo. Lo que Neville dice es, de acuerdo, esto lo veis muy real, lo veis 3D porque tiene una profundidad, igual que una altura y una anchura. Tiene altura, longitud y grosor, ¿verdad?, profundidad. Pero estas 3 dimensiones que vemos no dejan de ser una ilusión como la que podemos estar proyectando en la pantalla de televisión. Estas personas no viven dentro de la televisión, sino que las proyectamos en una superficie, en este caso energía, que es nuestra pantalla. En este sentido, lo que vemos enfrente nuestro es todo una proyección. Entonces, yo tengo libre albedrío porque obviamente soy el proyector de todo esto. Esto Neville no se lo cuestiona, tú tienes tu libre albedrío. En otro vídeo, como digo, ya determinaremos si existe el destino, si no lo existe, si eres creador de tu realidad realmente o estás sometido a un destino que no puedes cambiar. De hecho, en mi librito, el librito de sabiduría y recomendaciones prácticas para la vida diaria de Dream Mentor, que lo podéis adquirir a través de mi web, que es la que tenéis aquí, www.dreammentordavid.com, y que la veis siempre puesta porque la adjunto siempre en los vídeos y demás, y que es mi nombre, o sea que es muy fácil. Veréis este librito, ¿sí? En el librito explico el porqué del determinismo y el indeterminismo, es decir, si tenemos destino o somos realmente libres. Aquí debo deciros que cualquier explicación que os venga a la mente que sea del tipo que si las neuronas, que si los átomos, no me sirve. Lo siento, pero no me sirve. Tenemos que ir un paso más atrás. Tenemos que salirnos y me tenéis que entrar en el reino de la espiritualidad, del reino del espíritu. Para el que no crea en el espíritu, probablemente la definición final sea que todo es destino y por lo tanto no existe libre albedrío alguno. Por eso os decía que aquí la discusión solamente puede realmente tener sentido si vamos un poquito más allá y albergamos la idea de que nuestro espíritu es una densidad diferente, ¿verdad?, de toda la existencia, la energía de existencia, que es la substancia, la pasta de la que todo está hecho, el arjé de la que todo está hecho. Vale. Arjé, palabra que a algunos os parecerá extraña, pero si vais a primeros de filosofía, si os recordáis de vuestro instituto, en vuestros apuntes, seguramente lo tenéis por ahí apuntado en algún rincón u otro. Entonces, tú tienes libre albedrío porque tú eres el yo pensador, tienes una total libertad creadora. Para Neville eres Dios, tu imaginación es Dios y tú eres como el punto focal de esa conciencia, ¿sí? Por decirlo un poco con mis palabras. Lo digo porque aquí esta última expresión, cogedmela con pinzas, por favor. Entonces, lo que veo enfrente de mí es la pantalla y por lo tanto todo cuanto veo es un espectáculo que yo mismo proyecto y percibo. Así que todos podemos imaginar por qué todos los seres que aparecen en él simplemente no tienen voluntad. Y ahora me diréis, ya, pero la otra persona tiene voluntad propia. En el sentido de que los hemos diseñado así, sí. Y en el sentido de atracción, únicamente podemos atraer de los demás aquellos comportamientos que encajan
coinciden, son compatibles con, están en armonía con nuestra propia vibración. Por eso, y aquí me gusta decir dos cosas. Primero, en cuanto al espíritu, que es, en cuanto al espíritu si existe o no. Os recuerdo que vuestro perro huele cosas y escuche cosas que tú, por suerte, ni hueles ni escuchas. No significa que no estén ahí, ¿sí? Es otra densidad, es otra... También ellos tienen unos instrumentos, unos órganos que les permiten traducir esas frecuencias, cosa que tú, como humano simple, no puedes hacerlo si no es con los sentidos de la imaginación y los sentidos del espíritu. Por eso, en el mundo de los sueños podemos hacer cosas que en el mundo físico, cuando tú estás despierto y estás enfocado en tu cuerpo físico, no puedes tanto hacer, te constriñes más, te limitas, te filtras más. Esto tiene un porqué, motivo para otro vídeo, sin duda. Entonces, o para otro momento o para las sesiones. Lo que quiero decir es que una vez tú te das cuenta de que estás trabajando con unos niveles de realidad concretos y que pueden haber muchos otros, el tema del espíritu ya no parece tan extraño. Se dice, por eso los parapsicólogos intentan encontrar los fantasmas con esos aparatos y demás. Aunque para mí intentar trabajar lo no físico con lo físico no siempre trae muy buen resultado, porque lo físico no va a leer esa frecuencia, precisamente. No estamos listos, no puede ser. Tenemos que hacerlo con otro tipo de sentidos, mecanismos de observación, percepción, llamadlo como queráis, ¿vale? A mí me gusta llamarlo percepción. O observación así en general, pero no me refiero solo a las imágenes, sino a la percepción en su conjunto, completa, ¿vale? La mayoría de las veces que uso la palabra observación me refiero a percepción realmente. Aquí es verdad, aquí probablemente debería hacerlo mucho mejor en mis futuras conversaciones y limitarme solo a usar la palabra percepción. Estoy de acuerdo con vosotros, puede inducir a error. Entonces, sigamos. Entonces, cuando tú proyectas estos seres, está claro que si tú eres quienes los proyectas, tiene sentido que sean monigotes, yo me gusta decirlo, monigotes en tu pantalla. Por lo tanto, no pueden tener una voluntad. O, fijaros, inclusive si la tuviesen, que es lo que yo creo, sí que la tienen, porque en parte los hemos creado así, lo cual, como os digo, es tema enteramente para otro vídeo, inclusive para las sesiones. Inclusive suponiendo y aceptando el hecho de que, aceptando la suposición de que, o la propuesta de que tienen libertad propia, tú atraes solamente hacia ti, tú puedes atraer, manifestar de cada uno, para contigo, aquellos comportamientos que están en armonía, que son compatibles con, que coinciden con, que encajan con tu vibración. Lo que tú vibras es lo único que tú puedes atraer. No puedes atraer nada que no estés vibrando, de alguna manera, ¿sí? O que no sea, que encaje, ¿verdad? Que sea compatible con, en armonía con esta vibración, esta frecuencia. Y esto que acabo de decir, sé que vas a resultado iluminador para alguno que otro, bien por ti. Entonces, una vez tenemos esto, nos damos cuenta de que es precisamente por eso por los que, por ejemplo, en un mismo barrio puedes tener tanto gente honesta como gente deshonesta. O una persona que te hablará de fútbol y otra persona que te hablará de, yo qué sé, de cuadros y pinturas. ¿Por qué un día por la calle te encuentras uno y no otro? ¿Por qué algunas personas se encuentran con un tipo de experiencias mientras que jamás les sucede el otro tipo de experiencias, ¿no? Por hablarlo suave. Creo que alguno me entenderá, ¿no? Es lo típico de, caray, yo voy por ahí y a mí nunca me ha sucedido ni me sucederá X cosa. Mientras que otra persona dice, pues a mí me pasó, ¿sí? ¿Por qué estas cosas pasan? Porque tú manifiestas, o sea, todo eso existe a tu alrededor, no estoy negando que no exista. Estas cosas y personas, honestidades, deshonestidades, existen a nuestro alrededor, están ahí. Inclusive suponiendo que no estamos en una realidad solamente creada por mi conciencia, sino que hay realmente un mundo aquí fuera.
Pero lo que a mí me pasa, aquello con lo que yo interactúo, aquello con lo que yo me empato, ¿sí? Lo que a mí me sucede, va a responder, va a ser una reacción, una respuesta directa a un efecto de mi vibración magnética. Yo puedo atraer magnéticamente unas personas y unas cosas y no otras. Este es el motivo por el cual también podemos entender que Neville dice que la persona de aquí fuera no tiene voluntad propia, porque si yo atraigo precisamente en temas románticos a una determinada persona, y aquí cuando me dicen, ¿puedes atraer a una persona específica? Cariño, todas las personas con las que te has relacionado han sido personas específicas, nunca te has relacionado con un concepto abstracto de persona, ¿verdad? Sino que todos han sido personas de carne y hueso, con lo cual, y por lo tanto, es bien específicas. Toda persona que tú atraes es específica, por lo tanto, en todo momento estás atrayendo persona específica. Cuando decís, ¿puedo atraer entonces a fulanito o a menganita? Por supuesto, estás atrayendo a fulanito o a menganita. Porque si tu vibración encaja con fulanito o menganita, esa es justo la persona que vendrá a ti y no otra. En el momento en que atraes otras personas a tu alrededor, significa que no necesariamente estás atrayendo a fulanito y a menganita, lo cual también te invita a venir a hacer sesiones con alguien como nosotros, los profesionales de esto, que sabemos cómo ayudaros a atraer mucho mejor. Pero digamos, el tema es que cuando tú atraes una persona específica, siempre estás atrayendo una persona específica. Entonces, la pregunta es bastante absurda en realidad. Para los profesionales de esto, cuando venís, ¿pero puede ser así? Lo cierto es que no hay preguntas tontas, pero esta personalmente me hace sonreír bastante porque no os dais cuenta de que toda persona con la que interactuáis es una persona específica que estáis atrayendo en ese momento. Luego, sí, efectivamente, estás atrayendo una persona específica. Así que, cuando tú, esa persona, si tiene voluntad, de lo que se trata es de que su voluntad y la mía en armonía coincidan. Ese es el tema. Si quiero que esto sea así, obviamente debo dejar que esa persona elija libremente estar conmigo. Por lo cual, cualquier tipo de aplicación de la fuerza mental o de como queráis llamarle, me da igual, para forzar la voluntad de una persona, por ejemplo, para hacer que me ame, sí, típico amarre, que es lo mismo, es lo mismo. Llámale brujería, llámale como tú quieras, pero en verdad la ley que hay detrás es la misma. No hay ninguna otra, es la ley de la atracción. ¿Qué es ley de la asunción? ¿Qué es ley de la atracción? Me lo guardo para otro vídeo también, porque esta es otra de esas discusiones que tampoco os ayudan mucho realmente a atraer correctamente. Pero ya lo hablaremos en otro momento. Pero sí que es verdad que cuando, digamos, una persona, por ejemplo, en la magia, uno piensa, ¿verdad? Visualiza mientras está con la vela y demás, estás usando la misma ley, en el fondo. Así que ella es la ley que hay detrás de todos estos fenómenos. Ya sea que le llames magia, ya sea que le llames espiritualidad, ya sea que le llames, en lugar de witchcraft, que sería brujería en inglés, wishcraft, que sería una especie como de jugando con el juego de palabras, pero en lugar de usar la palabra witch, que sería bruja, es la palabra deseo. Así que de alguna manera no importa muy bien con cómo lo etiquetas tú. Lo importante es que penséis un poquito más allá y os dais cuenta del mecanismo, la ley mecánica que hay detrás de esto. Y de esta manera podréis entender el mecanismo de la atracción muchísimo mejor y de manifestación muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás, en este caso, teniendo una persona que es totalmente libre, contra más libre le dejas, más tomará esa decisión en armonía contigo, si es que esa persona realmente vibra contigo. En ese sentido decimos si es para ti o no, y no siempre va a ser para ti, puede ser que tú cambies tu vibración y esa persona deje de ser para ti. Por eso yo como David no abogo mucho por el fenómeno de las almas gemelas, porque es un tipo de vibración o de frecuencia muy concreta, y no siempre estamos en esa frecuencia. Esto también es tema para otro vídeo, como podéis ver, o para inclusive las sesiones. Entonces, resumen final de este vídeo. Se explica perfectamente que sea el yo observador el que tiene libertad creativa total, libre albedrío total y absoluto. Se explica por qué Neville dice que las personas a nuestro alrededor no tienen voluntad y son monigotes,
a mí me gusta decir así, monigotes en mi holograma, ¿sí? Luego, de alguna manera también se explica que esto sea un poquito irrelevante, esta pregunta, porque tanto si tienen verdadera voluntad ellos también, como si no la tienen, si son monigotes, el mecanismo que hay detrás es el mismo y lo que necesitamos es una armonía con mi verdadera vibración, mi verdadera frecuencia. Con lo cual volvemos al origen. Es yo y lo que me pasa por dentro lo que debo empezar a cambiar. Es así que si cambio yo, cambia el mundo, ¿verdad? Creo que esto os ha ayudado un poquito más y obviamente sabemos que si yo tengo que arreglar mi frecuencia es para estar mejor, con lo cual más feliz. Y es por eso que el lema Dream Mentor es sé feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Muchas gracias.